Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Mis queridos estudiantes, hoy vamos a dar materia adab wa akhlaq. Adab wa akhlaq significa respeto y modales. Entre eso, hoy ¿qué vamos a hablar? El tema de hoy va a ser hablar. ¿Ok? Hoy el tema va a ser de hablar. El Islam nos enseña cada cosa de nuestra vida. Cómo tratar a las personas, cómo hablar, cómo caminar. Anteriormente, la semana pasada, habíamos dado caminar. Ahí el Islam nos ha enseñado cómo debemos caminar, que debemos que caminar moderadamente. Asimismo, no tenemos que ser arrogantes, sino caminar con humildad. Asimismo, aprendimos que tenemos que caminar de esa forma que no le molesta a nadie y no caminar con un zapato, etc. Hoy vamos a aprender tema hablar, ¿ok? Cómo debemos que hablar, todo eso, y qué nos enseña el Corán, el Hadith, el profeta, que nos enseña, cómo nos enseña. De eso vamos a charlar y hablar hoy, inshallah, ¿ok? Allah dice en el Corán: y baja la voz, pues ciertamente la más despreciable de las voces es la del asno. No sé si han escuchado un burro cómo hace su voz. Entonces esa voz es despreciable. A uno no le gusta esa voz. Entonces nosotros también, si vamos a gritar, cuando vamos a hablar vamos a gritar, entonces uno le va a molestar eso. Por eso tenemos que hablar con voz baja. Asimismo, más adelante vamos a aprender qué tan baja, qué tan alta, ¿ok? Entonces, Allah Ta'ala nos ha dado un punto ahí. Entonces, ¿quieres saber cuál es la enseñanza del Islam sobre hablar? Vamos a ver entonces. El Corán nos ordena hablar en tono moderado, no en voz tan alta que se parezca a los rebuznos de un burro. Ya lo dijimos. Debemos ser simples, concisos y claros para hablar. Siempre tenemos que hablar claramente, no dando vueltas y vueltas, sino claramente tenemos que hablar. Hablamos con respeto a nuestros mayores y con ternura hacia los pequeños. A los mayores se les da respeto y a los pequeños ternura, cariño, amor. ¿Ok? Eso. Siempre debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Por eso se menciona, primero tenemos que pensar y después hablar. Porque pasa que hay veces que nosotros decimos algo y después nos arrepentimos. Por eso el Islam nos enseña, primero tenemos que pensar y después hablar para no arrepentirse. Pues los ángeles registran cada palabra que pronunciamos. Otra cosa importante: si nosotros decimos algo sin pensarlo, entonces ¿qué pasa? Los ángeles registran nuestras palabras, ¿ok? Y si decimos algo malo, insultamos a alguien, decimos grosería, entonces los ángeles lo registran. Y si lo registran, entonces esos en el día del juicio final lo vamos a ver. Al frente de Allah lo vamos a ver. Entonces por eso no tenemos que hablar cualquier cosa, sino hablar, primero pensar y después hablar. Si decimos grosería, entonces eso se incluye en el libro de los pecados. Por eso tenemos que decir siempre buenas cosas, para que el ángel derecho escriba que fulano tal le dijo unas buenas palabras a tal persona. Entonces escriba hasanat para esa persona.
Ok, asimismo, las palabras son como las flechas que pueden herir a los demás. Las palabras son como las flechas. Es como cuando tiramos flecha, pues, golpea. Asimismo, cuando decimos algo, si insultamos a alguien, entonces eso golpea a otra persona, hiera a otra persona. Por eso tenemos que siempre hablar cosas buenas y no intentar herir a nadie. Lo que decimos y cómo lo decimos puede afectar a los sentimientos de las personas y generar odio y rencor. Hay veces que estamos hablando normal. Por ejemplo, Mansur le dijo algo a Abdul Nasser, algo normal, nada, algo normal, estaban hablando, pero Mansur lo dijo de una forma que Abdul Nasser no le gustó. Eso también puede pasar. Lo que tenemos que hacer siempre es decirlo con dulzura. ¿Ok? Cuando lo decimos con dulzura, entonces la otra persona no le va a afectar de mala forma, sino de buena forma. Y no generaría ni un odio ni rencor. Las conversaciones inútiles y malas son pecados y dan lugar a problemas. ¿Okay? Cuando no tenemos nada que hablar y sacamos una conversación inútil, entonces puede llegar hasta pecado. Por eso no tenemos que estar hablando cualquier cosa, sino cosas necesarias. Ahora, algunas normas de hablar. ¿Cuáles son? No griten ni levanten la voz al hablar. Eso ya lo dijimos anteriormente, que cuando hablamos no tenemos que gritar. Como yo dije anteriormente, que Allah dijo que la voz más despreciable es la voz del asno. Y su voz como es como gritando y feo. Asimismo, cuando uno grita, es como una persona no le va a gustar, la otra persona no le va a gustar. Por eso no hay que gritar. Habla con sencillez y claridad, repitiendo las cosas si es necesario. ¿Ok? Tenemos que hablar con claridad y sencillez. Usa un tono humilde para hablar, pero no tan bajo como para que no te puedan oír. Ahí yo había comentado anteriormente que vamos a aprender cómo tenemos que hablar, no gritando y no tan bajo. Cuando vamos a hablar tan muy bajo, entonces tenemos que estar diciendo, perdón, disculpa, ¿qué dijo? De esa forma tenemos que estar diciéndole, y la otra persona también de nuevo tendrá que repetir. Por eso lo mejor es hablar un tono medio, y tampoco tenemos que gritar, porque cuando gritamos, entonces la otra persona le puede molestar. Por eso tenemos que hablar con un tono medio. Habla cuando es necesario. Si no hay nada que decir, es mejor quedarse en silencio. Porque como dije, hay veces que nosotros decimos algo, no hay necesidad de hablar, decimos algo y después nos arrepentimos. Por eso es mejor no hablar. 5. No hables tanto que la gente se aburra de ti. Hay veces que uno habla y habla, entonces después uno ya no le presta atención, se aburre. Por eso no tenemos que hablar tanto tampoco. 6. Habla siempre con respeto, educación y con buenos modales. Siempre tenemos que hablar con respeto, ¿ok? Y buenos modales. No hables a espaldas de tus hermanos, profesores y padres. Hay veces que personas tienen su costumbre de hablar a espaldas cuando uno no está. Entonces está todo el grupo, pero uno no está. Entonces hablan de ese compañero, que ese compañero es así, es malo, etcétera, etcétera, hace tal cosa. Hablan de todo. Eso es, en árabe se le dice ghiba. El Corán también menciona sobre ghiba, que hacer ghiba es como comer carne de su propio hermano. Es un pecado tan grande
Y asimismo, cuando una persona hace ghiba, habla de otra persona a espalda, entonces el hasanat se transporta en la otra persona de la persona de él está hablando. Por eso no tenemos que hacer el ghiba, no tenemos que hablar a espalda, eso es haram, totalmente haram. No se puede hablar a espalda de nadie, ¿ok? Pero claro, si estamos hablando algo bueno, que si está todo el grupo y dice, Ibrahim Turki es un niño muy estudioso, él siempre ayuda a la gente, entonces eso está bien. Pero si habla todo lo contrario, Ibrahim no está en la clase, entonces él no le va a gustar. Cosas que Ibrahim no le guste que hable de él, entonces hablar de él de esa forma es haram, ¿ok? Eso se le dice ghiba en árabe. Así mismo. Número 8. Nunca interrumpas una conversación. Hay veces que pasa, dos personas están hablando y uno se mete en medio y dice otra cosa y la conversación que tenían los dos se rompe, se interrumpe. Por eso no tenemos que meternos en conversación de otro. 9. Si una mujer tiene que hablar con un hombre, no debe hacerlo dulcemente para que el hombre tenga ideas equivocadas, ¿ok? Una mujer no debe que hablar dulcemente a un hombre que no sea entre sus familiares muy cercanos, claro. Número 10. No te involucres en discusiones inútiles e innecesarias con personas ignorantes. Mejor despídete cortésmente y retírate en paz. Hay veces que hay personas que le gustan discutir, pelear. Entonces, lo que tienen que hacer, como Allah Ta'ala le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam también, que cuando los incrédulos, los malos, le hacían daño al profeta diciéndole cosas, entonces Allah Ta'ala le dijo al profeta: fa'arid anil jahilin, ignora a esas personas, ignora a los ignorantes. Nosotros lo que tenemos que hacer es, hay personas así que buscan pelear, buscan discutir, es mejor quedarse callado, ignorar, irse de ahí en paz. De esa forma, la persona que está buscando discutir y pelear, esa persona mismo se va a arrepentir de lo que quería hacer. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es seguir todas las normas de lo que nos enseña Allah y el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y lo último, lo que vamos a hacer es la actividad sobre el tema hablar, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.